pero muy buenas noches a todos. Buen fin de semana. Buen sábado, buen domingo, buen lunes, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando o viendo por YouTube. Por supuesto, buena tarde de viernes a todos los TikTokeros que hasta ahora se conectan con nosotros. Aquí a través del canal de JR. Bienvenidos a este desmadre. Bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a este podcast que les vuela la cabeza. Bienvenidos a Solo para Ignorantes. Y con ustedes, señoras y señores, el caballero de caballeros, sí señor, el joven de jóvenes, el príncipe escriba de Satanás. No mentiras, el hombre es un buen tipo. Señores y señores, JR aquí está con nosotros. Juan Ramón Díaz. Ya me las quemando, de que Satanás, güey, ¿no? No, De hecho, vamos a Vamos esperarnos. a esperarlo. Nada que ver. Que de hecho, existe la teoría de que Satanás no es el malo. Satanás, Lucifer, pues viene del latín portador de luz y quería darnos la luz, así del conocimiento, tal y como Prometeo en la mitología griega. Sí. Entonces, existe la teoría de que tal vez Lucifer era el bueno, ¿no? Pero bueno, sí, no hay que entrar en detalles para no empezar a arder la gente. O pendejo, cualquiera. Bueno, bienvenido JR, ¿cómo estás? Bien, andamos bien peinados. Me pasé la rasuradora, me faltó el rastrillo nada más. Hay que ponerse guapo para todos ustedes. Sí, está lo más de simpatiquingo, hombre. Me dicen que estábamos saliendo doble por TikTok. Y ahora ya no estamos saliendo contigo. Vamos a ver si que reanudo la invitación. Vamos a ver. Ahí te estoy dando otra vez la invitación, viejo. Yo creo que ahí la aceptaste y ahí estamos. Ya estamos ahí. A ver si agarra. Ahí agarro, creo que sí. Ahí está, no hay eco, hay que checar si no hay eco porque luego, No, ahí está, estoy silenciado, ahí está. perfectísimo. No hay eco, ahí estamos bien, estamos saliendo bien. Ahí, ahora sí que se nos había desconectado, pero ahí estás. Bueno, también Vale. ahí al TikTok de JR, ¿no? Estamos aquí también con transmitiendo por tu TikTok, transmitiendo por el TikTok de aquí, transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por todos lados, estamos transmisionando. Un saludo a Alejandro y a Leonardo que se conectan desde Bogotá, gracias por estar ahí, claro que sí. El Dios de dioses los bendiga, ¿no? Aquí de parte de, mejor dicho, otro día hablamos de religión. Bueno, mi querido JR, qué buen tema el que tenemos hoy, ¿eh? Esto de los gigantes, ¿no? Hay gente que todavía es gigante hoy en día, gigante de corazón, gigante de perspectiva, los gigantes, los Nelfin, los gigantes del mundo antiguo. ¿Qué nos vas a traer ahora? ¿Con qué nos vas a sorprender? Es un tema que me llama mucho la atención porque, como sabes, para ser mi amigo el demonio, tuve que aventarme una investigación exhaustiva con los textos apócrifos del libro de Enoch, estos textos que encontraron en el Mar Muerto ahí por el siglo XIX, que pues explicaba lo que había pasado en el mundo antiguo, en la época del diluvio, en la época de los ángeles caídos, que eran 200, con Semyase y compañía. Y pues en estos pasajes, en estos textos, nos contaba la historia Enoch de que habían los famosos Nephilim, Sí. los llamados gigantes. Hay dos versiones acerca de ellos, los cuales me gustaría tocar, poder explicar bien más o menos de dónde viene su origen, ya que en el relato bíblico de Génesis 6:14, un grupo de personajes misteriosos surgidos como resultado de una unión antinatural entre seres malignos de naturaleza discutida y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoch y Noé y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Además de este relato que dice la Biblia en Génesis, también se ha sugerido que los Nephilim pues se llaman también
en las escrituras de Ezequiel, en 32, 27, 78, y aparecen también en Judith 16:6, Eclesiásticos 16:6, Baruch 3, 26, 28 y Sabiduría 14:6. Entonces, en todos estos pasajes de la Biblia se han mencionado a los gigantes. Ahora, sabemos que la historia del mundo antiguo ha sido corrompida. Nosotros desconocemos mucho acerca de los misterios que sucedieron, acontecieron en el pasado. Y desgraciadamente no podemos estructurar fielmente los textos de Enoch, ya que fueron escritos 1000 años después de Jesucristo. Ahora, lo interesante de esto es de que además del término de gigante que está en los textos apócrifos de Enoch, también se encuentra en distintos manuscritos alrededor del mundo. Hay gigantes en la cultura celta, hay gigantes en la cultura griega, hay Sí, gigantes en la cultura japonesa, en la cultura sí. asiática, disculpa, la cultura china, eh, inclusive en la cultura prehispánica de la cultura mexica también hay gigantes. Y entonces, si tenemos Ahí los tenemos, ahí los tienes al gracias, ladito tuyo. gracias, si tenemos tanta información, tenemos tanta representación de los gigantes a través de la historia en distintos manuscritos, ¿por qué seguimos creyendo que son mitología? Y a lo que me da a entender es de que claramente se nota que estos seres fueron borrados de la faz de la tierra para manipular a la masa, a la gente, y que ellos jamás descubran que en realidad esta raza existió. Porque el simple hecho de transmitir de que haya una raza superior a nosotros en la historia, porque hay que decirlo, los gigantes eran superiores a nosotros. Se dice que eran malvados, se dice que eran salvajes, se dicen que eran bárbaros, pero no. Al igual que los seres humanos tenían conciencia, al igual también ellos podían tomar decisiones y al igual ellos podían tomar también estas opciones entre lo que es bueno y lo que es malo. Retomando la filosofía de Maquiavelo y Rousseau y John Locke, en cuanto a lo que es bueno y malo dependiendo de la generación y dependiendo de en cómo te desenvuelvas y te desarrolles en tu ámbito, los gigantes tomaban decisiones y peleaban guerras y también peleaban por sus tierras y tenían una vida en este mundo. Desgraciadamente, tras el diluvio, se perdió por completo la mayoría de su historia, se perdió por completo también sus restos, yo creo que sus restos han sido encontrados, han habido muchas imágenes encontrando cadáveres de cráneos enormes, de esqueletos que claramente no son de un ser humano, son de igual, claramente también hay de cíclope, solamente tienen un orificio. Entonces, hay mucho conocimiento, mucha evidencia que ha sido manipulada y corrompida para que nosotros no aceptemos la verdad de que los gigantes existieron y que muy probablemente sigan existiendo, pero ocultos de nuestra sociedad. ¿Cómo ves, compadre? Empezamos recio. Pues sí, estamos fuertes. Yo creo que en efecto los gigantes sí existieron, ¿verdad? Eh, mm, pero no, creo que pues parte de la mitología del gigante es darles un tamaño descomunal. Pero sí creo que es probable que haya habido seres humanos de un tamaño bastante considerable, de 2 a 3 veces el tamaño de un humano promedio, que fueran seres humanos, pero con estas características de gigantismo, ¿no? Que de hecho, todavía hoy en día vemos, hay algunas personas con este fenómeno de gigantismo, como Aníbal el Grande, le decían, un luchador, ¿no? Ajá. Que tenía un problema con la glándula tiroides y tenía hipercrecimiento. Y también eso lo llevaba a tener una hiperfuerza, pero también lo llevó a tener una hiperatrofia, ¿no? Entonces, es probable que esas características genéticas hayan sido representadas o fueran más comunes en otro tiempo, ¿no? La alimentación, la calidad de la vida, no sé, la forma como se desarrollaban las cosas. Entonces, la adaptación de los seres humanos es probable que fueran más grandes de lo normal y que, claro, las personas al ver a uno de estos seres, pues fueran sumándole y sumándole y sumándole y sumándole más mito a la realidad, ¿no?
Entonces, estamos hablando de que sí, podría haber un hombre de 3 metros, 4 metros a lo sumo, de huesos grandes, músculos grandes, un tipo fuerte, ¿no? Y que ya le daban otras características más grandes que los árboles para aumentar la leyenda, ¿no? Obviamente en un combate, en una guerra, en un encuentro uno a uno o en una batalla campal, pues se notarían muchísimo y esta sería su leyenda, ¿no? Yo creo que por ahí van las piedras que suenan en este río, ¿no? Por ahí. E igual, imagínate lo que sería de pronto que alguien estuviera, Joaquín, vamos a hacer la zanja para el pozo séptico. A Joaquín hacer la zanja para el pozo séptico. 1400 por allá haciendo la zanja y de pronto cataplum se encontró con un hueso de un dinosaurio, se encontró con un fémur de estos gigantes, de estos seres humanos grandes, siguió excavando, se encuentra el esqueleto de un dinosaurio o de un pterodáctilo, ¿verdad? Y entonces ahí dicen, wow, ¿sabe qué? Sí hay dragones, ¿no? De pronto algún encuentro con algún dinosaurio que haya existido hasta cierto punto y lo que les costó mucho matarlo, entonces ese fue el dragón y eso hace parte como de ese embrollo de mitología en el que creo que está metido el concepto del gigante. Y es muy interesante porque se han encontrado restos que tal vez pertenecieron a estos seres y hay evidencia. De hecho, hay un caso muy famoso en Ecuador. Saluditos a toda la gente de Ecuador. De hecho, por aquí nos dice Leonardo Sierra, saludos de Bogotá, Colombia. Yo pienso que siguen existiendo, pero muy pocos. Ok, claro que sí, Leonardo. Probablemente estén en las montañas. Más adelante vamos a hablar acerca del famoso TikToker que perdió su vida, probablemente por haber revelado esta verdad de que los gigantes están por ahí rondando. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de checar eso. Ahora, eh, estos restos en Ecuador son muy interesantes porque dicen que fueron desenterrados y que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros y fueron hallados en Changaimina en los años 60 del siglo pasado. Ajá. Ajá. Dice que estos eran los Agatir. Era una civilización enigmática de la tribu Sitian en el 3500 a.C. Construyeron un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta en los 70 por un grupo de arqueólogos en la actual Rosia Montana, Rumania. Ujú. Ok, ahora nos vamos hasta Rumania, ¿sí? Esta construcción estuvo, dice, sin embargo, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos de humanos que tendrían 10 metros de altura. Ahí tiene usted. Ujú. Está impresionante, o sea, de verdad, imagínate toparte un pelado así, oye, buenas tardes, que juegue básquetbol ahí contra ti en las canchas, no, sí, se Claro, saca un es vuelo. que me haces acordar de alguna vez caminando por la capital de este país. De pronto me encuentro yo con un morenazo, un hombre negro, ¿no? Como, yo no sé cuánto medía, 3 metros quizás. Y yo, wow. Era un carnaval y el hombre estaba caminando y yo dije, está en zancos. No, 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 no estaba en zancos. Era un jugador de básquetbol que estaba jugando en la liga de acá, pero era extranjero, era nigeriano, creo que era. Y era de 3 metros. Y era, a mi lado era un gigante, por supuesto. Las manos enormes, el cuerpo enorme. Era un gigante. Entonces, sin duda alguna, yo creo que sí existe. Ajá. Y lo más interesante de esto, Nacho, es de que no solamente tenemos la evidencia de los restos, ¿verdad? Que aquí los están describiendo que pues estaban en esta área de Ecuador. Dice que uno de las personas, tenemos varios testigos que dicen, en el sur de Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Muchos de estos estarían en colecciones privadas de todo el mundo. Una de las personas que habría conservado estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Bacalvarado, nacido en 1912 en Loja, Ecuador. Dice que los huesos que estuvieron en su posesión hasta su muerte en el 99 fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changamina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia. Ahora,
Imagínate que no muy adelante en el futuro salga a la luz que estos huesos humanos son reales y que de verdad existió una raza de gigantes en el mundo. ¿Qué tanto afectaría este impacto en nuestra sociedad al descubrir que los gigantes de verdad existieron y que sea científicamente comprobado por métodos de carbono 14 para determinar la fecha aproximada de la época en la que estos estuvieron y también pues que sea pues una evidencia concreta? ¿Cómo crees que afecte a la sociedad esto? No, pues reevaluaría. Bueno, yo no creo que pues a nivel de reevaluar no tanto, tal vez, ¿no? ¿Sabes? Pero sí cuestionaría los métodos de investigación y creo que haría mucho peso en el hecho de que efectivamente se nos ocultan cosas que son verdad, ¿no? Ahí estamos viendo una foto de los restos, por ejemplo, en donde Y es pues que claramente se ve que sí es un ser más grande, ¿no? tras revelar esta verdad ya prácticamente sería como que el inicio del descubrimiento de todos los secretos que nos han ocultado. Y bueno, se sigue aquí mencionando que, que deriva de dos veces, dice chingamina. La palabra chingamina deriva de dos veces quichuas changa, que se refiere a pierna, en particular el fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. En Ujú. el 65, el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo del gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changamina, donde podría haber existido la ciudad de cementerio de dioses. Entonces, como sabemos, nuestro mundo se ha creado sobre otro. ¿Por qué? Porque cuando fue el gran diluvio, tuvimos que volver a reconstruir todo, absolutamente toda nuestra sociedad. Fue un borrón, un reseteo de la humanidad. ¿Y qué sucede cuando hiciste ese reseteo? Eliminas elementos que pueden afectar la manipulación que vas a llevar a cabo en la sociedad. Y aquí fue donde tomaron la decisión de eliminar cualquier historia de los gigantes, que como ya lo hemos dicho un millón de veces, también probablemente se perdió en la biblioteca de Alejandría tras su incendio. Ahora, también pues sabemos la historia de la mitología entre David y Goliat. Ajá. Este filisteo medía 6 codos y un palmo, o el equivalente a casi 3 metros. Ahora, 3 metros no es tan considerado como un gigante. O sea, yo creo que todavía, creo que actualmente hay una persona que mide casi los 3 metros, la persona más alta del mundo, me parece. Creo que es este luchador que te digo, ¿no? Ajá. En la historia. No, era un gringo, pero era Robert Waldo. Robert Wadlow, el estadounidense Robert Wadlow, tenía 2,72 metros. Este es el hombre más alto del mundo considerado en la historia. Ya murió, sí. Ya murió. Ajá. Nació en el 18, en 1918 y murió en 1940. Ahora, era más o menos de esta altura. Pero aquí es donde ya entra lo que tú ya denominabas como gigantismo, que es el crecimiento pues anormal debido a un exceso de hormona de crecimiento, ¿verdad? Sí, Por eso le llama GH. Ujú. sí, que tiene que ver con la tiroides también, ¿no? Sí, y pues es una enfermedad pues muy dolorosa, ¿no? Para ellos, ya que pues pierden inclusive la capacidad de caminar por su cuenta, necesitan un bastón, inclusive su crecimiento óseo pues es un poco incómodo, se forman tumores en los nervios del cerebro, entonces es una enfermedad pues muy triste que afecta a las personas, pero tal vez haya existido esta raza que no haya poseído esta enfermedad, o inclusive esta enfermedad haya sido como que su vitalidad. Tal vez esta enfermedad es solamente un precedente de ellos. Ahí tenemos al amigo Robert, le damos las gracias a Getty Imágenes por le damos el crédito, ¿no? De que está chingón y entonces nos deja ahí tener el gusto, ¿no? De tenerlo ahí.
con nosotros. Entonces, la gente que padece gigantismo bien podría ser considerado como que reciben la herencia de sus antepasados. Hace unos cuantos días estaba mostrando un video de History Channel que explicaba cómo una persona poseía un corazón, pero de reptil. Tenía una característica de que su corazón era de reptil y que muy probablemente era porque sus antepasados eran reptilianos. Y se escucha muy gracioso, se escucha muy tonto, pero científicamente se puede denotar, se puede explicar eso. Es una herencia genética que van teniendo. Sin embargo, pues no es la herencia fuerte. El linaje se va perdiendo conforme el paso del tiempo. Algo que cabe destacar es de que antes los reyes, los príncipes se casaban entre ellos. El incesto era algo bueno y se puso de moda con Juego de Tronos hace poco. Entonces, y pues también saludos a toda la gente de Monterrey, aquí en mi México, que les encanta la prima. No es cierto. Hay un chiste muy así con la gente de Monterrey. Pero bueno, es muy interesante todo esto porque nos lleva a la teoría de que tal vez el gigantismo se fue debilitando debido a través de los años. Sí, Pero las estructuras. Las estructuras son un indicador muy grande de que una raza de gigantes, de extraterrestre, ya decir, ya la costumbre, una raza de gigantes vivió en estos lugares. Y por eso vámonos hasta Perú. Un saludito a toda la gente que está en Perú. Por aquí tenemos un pueblo llamado Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de los Incas. Lo más impresionante de este lugar son sus escaleras. sí. Cuando tú logras ver las escaleras de este lugar, te percatas que no son escaleras para personas comunes y normales. Son Sí. escaleras para gigantes. O sea, ¿dónde quieres tú que yo entienda que esto fue hecho para ser una retrospectiva o vaya, un tributo? Porque según lo que se dice es de que este lugar fue construido pues para darle como que una alusión a los dioses. Por aquí tengo la información concreta, no quiero, dice la ciudad Inca viviente, se le conoce. Ahí tenemos una fotito de la ciudad Inca viviente, ahí, de las escaleras que se ven al fondo. Y creo que hay otra imagen que tenemos por acá, mejor todavía, ya la vamos a tener un Entonces, segundo. este lugar era un refugio para los gigantes. En la época en la que ellos estuvieron presentes en este mundo, ellos utilizaban esta parte de la tierra para poder refugiarse de la sociedad que buscaba cazarlos. Entonces, Pero, porque estamos hablando claramente hubo una cacería de ellos, del mundo antiguo, ¿no? Estamos el hablando mundo de... antiguo. Ya. Porque vámonos con el significado de la palabra de Ollantaytambo. Esta palabra deriva del vocablo quechua, que significa lugar para ver hacia abajo. Según la cultura quechua, el nombre proviene de Ollanta, el nombre de un capitán inca protagonista del drama quechua Ollantay. Ahora, Disculpa, ahí está, por ejemplo, la imagen y se ve un ser humano ahí al lado de las escaleras, que sí están tan es, grandes, es, ¿ah? es impresionante, o sea, no. Ahora, pero esa es la versión quechua, el significado, pero cuando tú lo traduces al español, ¿qué significa el nombre de este lugar? Dice lo siguiente, quiere decir ciudad que brinda alojamiento, comida o consuelo para los viajeros. Ujú. Y son escaleras para gigantes. Ahí está, solamente es de que hagas tu tablerito, pongas los hilos, juntes las piezas del rompecabezas y claramente este lugar, Ollantaytambo, era una ciudad que brindaba alojamiento, comida y consuelo para los gigantes y que inclusive ahí pudieron convivir en algún punto de la época del mundo antiguo. Este lugar ha sido un centro militar, religioso e inclusive agrícola. Es un fabuloso escenario arquitectónico y pues el tamaño es lo que más lo hace impresionante. O sea, y de verdad, te das cuenta que claramente este lugar pues era un refugio para ellos, para los gigantes, y más porque está en las montañas. Que queremos entender que los gigantes buscan refugio en las montañas. De hecho, hace poco vi la película de Troll,
que está en Ajá. Netflix. Sí, sí. Está Está buena, no buena, está esperaba buena. nada. Sí, sí, No esperaba nada de ella, pero está buena. Es producción de Dinamarca. sí. Es una producción noruega, perdón, Hacen buen de cine Noruega. allá y la película tiene buen argumento, ¿no? No es del todo descabellado. Ajá. A mí me encantó, la verdad. O sea, pero Sí. el concepto que te muestran de que estos seres están dormidos y se encuentran en cuevas y están escondidos en las montañas, pues es el concepto más fuerte que podemos entender porque claramente se esconden de la sociedad humana, porque los humanos hemos destruido especies en los últimos años horriblemente. Entonces, dice Albarroc, las pirámides igual pudo haberse hecho por gigantes. Sí, compadre, también existe una gran teoría de que los gigantes ayudaron a construir la mayoría de las pirámides en el mundo. Sin embargo, también platicamos el otro día que era gracias a un sistema que utilizaban con vibraciones de sonido para poder manipular grandes objetos pesados y poder moverlos con una vara. Pero bueno, ese ya es Pero un tema que ya nadie dice que hablamos. no haya sido un gigante que pudo manipular ese objeto con la vara, ¿no? Sí, al final de cuentas nosotros no estuvimos ahí, Sí. nadie estuvo ahí, solamente tenemos la información que nos dejaron ahí nuestros antepasados. Entonces, inclusive un doctor Simi pudo haber hecho las pirámides. Entonces, Sí, sí. eh, pero bueno, sí, sí, es muy interesante todo eso. Y Y gracias vaya, al Barroc por unirse. Gracias, hombre. sí, sí, aquí andamos, aquí andamos. Entonces, claramente los gigantes existieron, claramente existen evidencias concretas de que ellos estuvieron en este mundo y también lo podemos ver en distintas culturas de nuestra sociedad. Y vámonos con mi cultura, con mi raza. Bueno, yo estoy bien mezclado ya, soy como una michelada a las 5 de la tarde en Ciudad de México, lleno de gomitas y todo. O sea, yo soy un mestizo de todo, pero en estas tierras en las que estoy viviendo, existieron los gigantes también y eran conocidos como los Kinametsin, los terribles gigantes que vivieron en la época prehispánica. Ajá. Recordemos que América, en el mundo antiguo, estaba dividido en Aridoamérica y Mesoamérica. Entonces, en la época prehispánica existieron hombres enormes que la gente los llamaba Kinametsin y se mantuvieron bajo su dominio hasta que se cansaron y se levantaron en su contra. Ok, entonces aquí tenemos el relato de una batalla que hubo entre los seres humanos y los gigantes. ¿Te das cuenta del gran conflicto? Esta información no me la estoy sacando Del de la bolsillo. fuente, de la fuente Arial 12 o de Miami me la confirmó o de... No, es que esta información es gracias a los relatos obtenidos por el fray Bernardino de Sahagún en el Ajá. siglo XV, llamado Relatos de la Nueva España, los cuales yo tomé esta información para llevar a cabo mi novela Sueños de una Bestia. Ahí les meto el comercial, vayan a Ahí Amazon, está. Sueños de una Sí, Bestia. señor. Entonces, acá tenemos una versión un poco oscura acerca de los gigantes, ya que la raza Kinametsin eran malvados. En diversas culturas del mundo encontramos similitudes de que no todos, pero algunos gigantes eran malvados y decían que aterrorizaban a la población y la esclavizaban. En la Biblia, por ejemplo, pues se narra la historia de Goliat, un soldado enorme que asedió a Israel por 40 días y que no se detuvo hasta que el rey David lo venció con una onda y una piedra. O sea, el problema de esto es de que si uno hace un desmadre, ya todos son malos. Por ejemplo, si un mexicano se orina en los Juegos Olímpicos, ya todos los mexicanos somos unos miones Ah, y somos de lo si un peor y todo. mexicano es Que, narco, ya todos dos narcos. ándale, un mexicano es narco, todos son Ahí está narcos. el ejemplo, O sea, ¿no? Sí. entonces lo mismo sucede aquí con los gigantes. Durante tanto tiempo tenemos solamente historias malas de ellos, pero no existen también historias de otra facción de los mismos gigantes que hacían cosas buenas, que ayudaban a la sociedad. Ahora, dice mi compadre, en la Biblia igual se habla de gigantes, pero los nombran como hijos de Dios. Exactamente, Álvaro, hablamos de eso justamente en la Biblia de Génesis y hablaban de que eran los hijos de Dios, pero pues también eran resultado de los ángeles caídos, de la interacción de los ángeles caídos con los primeros hombres. Ahora, regresando al tema acá con mis compadres de la época prehispánica, aquí tengo Claro, mi lo que acordeón. pasa es que imagínate tú, si tienes más poder que la mayoría, pues Ujú. el corazón humano tiende a ser maligno, ¿no? Porque el mal está radicado en hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, pues si nadie me detiene, pues yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Y esclavizo a los que son menos que yo. Esa ha sido la radiografía de los seres humanos durante eones. Entonces, si asumimos que estos gigantes
Kinatmetsin, que nos estás Ajá. comentando, que están relatados en estas crónicas, y que es muy probable que se ciña a lo que estamos diciendo de que eran seres biológicamente más grandes que los humanos por cuestiones de raza, por cuestiones de mutación, por lo que sea, ¿no? Es decir, si hay dos, un hombre, un macho y una hembra y se aparean, pues sin duda el tercero va a seguir la línea de esa diferencia genética, ¿no? Entonces, pudo haber una raza, claro que sí, que pudo haber sido esta raza que estás diciendo tú, y los Kinatmetsin, y saludo para Alejandro Garzón, que esta palabrita se la dejo ahí para el próximo informante, Kinatmetsin. Entonces, claro que pudieron haber existido y con ese poder y esa fuerza, pues seguramente no era que quisieran hacer mucho bien, ¿no? No sé, me imagino que pueden ser malvados. Pero es que había de todo un poco, es como los humanos, o sea, si tú dices, ¿cómo son los humanos? Somos unos hijos de perra, hacemos guerras, hacemos Pues pandemias, sí, extinguimos animales, claro. o sea, todos, o sea, somos más malos que los buenos, porque, ¿por qué sabemos eso? Porque hay muchos jodidos, hay mucha gente que está esclavizada, hay más malos que buenos. Desde hace mucho que sabemos que desgraciadamente el mundo está controlado pues, por esta gente que solamente busca sus propios beneficios y nosotros debemos de vivir enjaulados, bueno, en esta jaula de oro, viendo TikToks y perdiendo el tiempo para no darnos cuenta de que estamos siendo manipulados ante la verdad. Sí, siendo Entonces, presas del sistema. exactamente, un número más, un número más. Pero Sí, regresando a este tema, es muy interesante porque no quiero perder el hilo. Los olmecas tuvieron el contacto con ellos y algo muy interesante que me gustaría hablar es de que todo el mundo habla de los mayas, que por ahí es el video de que se fueron a otro mundo, hablan de los aztecas, que en realidad son mexicas, hablan de estas culturas, pero nadie habla de los olmecas y de hecho los olmecas son la primera civilización de toda América y el antecedente fundamental de su referencia para hablar de los mayas. O sea, ellos fueron los que crearon lo que se conoce en esa época como Mesoamérica y después se fueron creando otras más eh, civilizaciones o tribus. pensé que ibas a decir que se habían desaparecido porque se los habían comido los gigantes. No, no, no. Bueno, aquí el avistamiento que tuvieron ellos fueron con los mayas. Aquí dice, existe versiones diferentes sobre los Kinametsin, Sí, ajá, que nos dice que, por aquí está, hallóse en la memoria de los indios viejos cuando fueron conquistados de los españoles que en esta Nueva España, en tiempos pasados hubo gigantes, como es cosa cierta. Esto es de la fuente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de los textos que hablamos del Fray Bernardino de Sahagún. no, pues Ahora dice para que el Fray se hubiera puesto a escribir eso, pues tiene que haber algo que sea así, ¿no? No, no es una Mi payasada. compadre Bernardino Sagún se aventó casi 5 años recopilando información a través de todo lo que era conocido en esa época como Nueva España, hablando con tribus, o sea, él era un historiador, o sea, él era una persona que le gustaba recolectar narraciones de las mitologías de la gente, lo que creía en esa época. Entonces era muy interesante. Es como cuando descubres una tribu, pues te apasiona, ¿no? Claro. Buscas cuál es su narrativa de su existencia y Ya, por qué están aquí. el próximo jueves vamos a tener en el informante una noticia de los Kenatmexin para que Alejandro Ándale, güey. la lea. Lo voy a ver para ver si lo dice bien, Sí, ¿eh? sí. Saludos Alejandro, hombre. Un abrazo grande y a Leo también. Ah, Bueno, sigue, perdona, sigue. bueno, entonces el historiador Mariano Beita, por ejemplo, señaló que fueron los olmecas, también ya cicalancas, quienes descubrieron a los gigantes en el año 107 después de Cristo. Ajá. Ajá. Según se cuenta, aquellos indígenas llegaron a Tlaxcala, Huexotzinco, Choloyán y a lo que hoy conocemos como Puebla, y quedaron sorprendidos al encontrarse con hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. Esto fue lo que decían. A pesar de ser tan bárbaros los gigantes, recibieron de paz a los forasteros y les permitieron poblar en sus tierras Ahí está. más sujetándolos al pago de cuantiosos tribus y vejaciones tales, que llegó el momento de no poderlo sufrir más y de acabar con ellos. O sea, estos güeyes se encuentran a los gigantes y pues obviamente te cagas de miedo porque
imagínate, y aparte están desnudos, esa cosita, güey, esa cosota, Sí. pues ya, no te saca un ojo, te vuela la cabeza, Sí, compadre. sí, sí. Entonces, o sea, primero que nada, eso es lo más impresionante, ¿no? Sí. Ahora, eh, tienen un pacto, ok, no los vamos a matar, o sea, porque para ellos, o sea, es como ver algo diminuto y pues no representábamos una amenaza para ellos. Entonces, en vez de destruirnos, los gigantes pensantes con conocimiento, pues dijeron, no, pues a ver, móchense, échenos unos tributos de vez en cuando, qué es lo que tienen, a ver qué tienen de comida, que ustedes qué han hecho, y empezaron como que a cobrarle su cuota. O sea, Sí. empezaron o sea, desde ahí los pinches narcos ya andan, nada, no es cierto. O sea, Sí, tipo mafia, ¿no? Decía, bueno, sí, sí, vamos, sí. vamos Pero, aquí, o sea, te se paga por entiende. protección. ¿Protección de qué? De que no te aplaste. Sí, o sea, imagínate, o sea, se entiende que pues tú llegas como inmigrante a un lugar y pues, o sea, hay como que lo entiendo. Quiero ponerme del lado de los gigantes. O sea, Sí, sí, sí. imagínate que estás en tu casa y entran unas ratitas, porque para nosotros éramos unas ratitas, unas cucarachas pequeñas. Bueno, que no te mato, pero a ver, ¿qué me vas a dar? O sea, no lo veo mal, yo no lo veo mal. Bueno, Ahora, lo tendré en mente la próxima vez que me consiga una rata por ahí le diré eso. Que- así que tiempo después, los Olmecas y Cicalancas Ahí está, anótale, ¿no? decidieron, Psicanalanca. ajá, Cicalancas, decidieron tenderles una trampa para aniquilarlos. O sea, los indígenas les prepararon un gran festín, esperaron a que los gigantes se embriagaran y aprovechando su vulnerabilidad los asesinaron. Hijos de la chingada, como la boda roja de Juego de Sí, Tronos. ahí está. Hombre, la traición por delante. Ahí está. Sí, o sea, si alguna vez te invitan a cotorrear a la gente que le estás pidiendo piso, no vayas. O sea, te van a tronar, compadre. Ya en la época colonial, algunos frailes atestiguaron cómo eran extraídos huesos gigantes de la tierra del nuevo continente. Por ello, dieron fe a la existencia de hombres gigantes. Vámonos. La Iglesia Católica en esa época, con la famosa Santa Inquisición, dieron fe de la existencia de hombres gigantes. Sin embargo, siglos después, cuando la arqueología ya estaba más avanzada, se descubrió que se trataba de restos de animales y no de Kinametsin como se creía. Qué conveniente. Ahora, si la pinche, ¿cómo se llama la Secretaría de Arqueología de México? No sé. Es que quiero decir algo de ellos, hijos de la chingada. Esos güeyes se sacaron de las nalgas la historia de los niños héroes, diciendo que ok. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, esos cabrones se sacaron de las nalgas de que los niños héroes existieron y que encontraron restos de soldados en el castillo de Chapultepec y se inventaron la pinche historia de los niños héroes. Entonces, yo entiendo, la arqueología es una rama de la ciencia porque es un estudio que es muy importante y es muy bonita y hay gente que de verdad está apasionada y no quiero desmeritar su trabajo, pero yo entiendo que si tú eres un arqueólogo y descubres algo tan impresionante como los restos de un gigante, te va a caer la voladora, te va a caer la élite y te va a decir, a ver, aguanta, papi. No vas a decir que existieron estos. O sea, y también si descubres, no sé, restos extraterrestres, también aguanta, papi. No vas a decir que descubriste esto, porque si no me vas a crear un caos. Un caos en este mundo que ya tenemos bien controlado. Entonces tú di nada más que encontraste unas basinicas, que encontraste unos dientes, que encontraste cómo iban al baño en esa época, Que eran de perro los huesos. ujú, que eran de perro o que era solamente algo que habían hecho así como de decoración para el Feng Shui. Che. Ajá. Entonces, eso es muy triste, pero existe un gran porcentaje de que eso haya sido, de que eso en realidad pasó. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Aguanta, güey, no digan que hay una raza más grande que nosotros porque nosotros somos los humanos y somos los que dominamos este mundo. Y hay que quedarnos hasta ahí. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo la ves? Pues que es completamente lógico, ¿no? La gente le tiene miedo a que sepamos cómo son las cosas, así que es completamente lógico. Hay algún tipo de tendencia a
ocultar ese tipo de verdades para que puedan mantener la hegemonía, ¿no? Entonces, y controlarnos con temas que fútiles, ¿no? Sin que entendamos la evolución o lo que ha sido. Y es que vuelvo y insisto, es muy probable biológicamente, igual como vimos la foto de este sujeto ahora, que hayan existido y que pues nada, simplemente pues se hayan precisamente extinguido por ese problema biológico, ¿no? Pero claro, a los ojos de los habitantes del mundo antiguo, pues tenían que ser una leyenda, ¿no? Tendrían que hacer eh, mérito de eso porque pues eran criaturas fuera de lo normal. Entonces es una leyenda, ¿no? Obviamente. Y le meten más ¿y qué te pasó? ¿Por qué no trajiste las vacas? ¿O qué pasó con el ganado? No, se los comió un gigante. Ay, ¿a poco? Sí, pues es que medía 15 metros, para no decir que medía, que te dio miedo porque era más alto que vos, ¿no? Entonces 15 metros medía y se comió las vacas de un vocablo y toda la cosa. Entonces desde ahí se fue construyendo ese imaginativo, ese imaginario. Y claro, tenemos las leyendas que vienen hoy en día, pero que biológicamente sí pudieron existir. Yo creo que es más que lógico, ¿no? Es más que lógico. Ahora, que hayan sido descendientes de la unión medio incestuosa o profana entre ángeles, demonios o ángeles con calentones y mujeres, bueno, eso sí ya es otro tema. Eso sí ya es otro tema que no sabemos, ¿no? Pero que sí existieron, sí, sin duda. Hay muchos ejemplos, hay historias, hay leyendas. Bueno, para aquellos monjes de la abadía inglesa en la cual desembarcaron por primera vez los vikingos, pues los vikingos eran gigantes, porque Ujú. mientras que el promedio era unos 70, unos 69, unos 70 en Inglaterra de altura, pues estos tipos medían 1,95, algunos 2 metros, ¿no? Porque se habían criado así por las condiciones geológicas y las condiciones de vida que tenían, pues los habían hecho ser así, grandes, resistentes. O sea, que tener más masa corporal para poder resistir el frío sin que te jodas y tu cuerpo se adapta, ¿no? Entonces imagínate, aparte de eso, ataviados con pieles y eso, pues desembarcan de una embarcación que jamás habían visto los ingleses con caras de dragón y este tipo de cosas, pues monstruos alados y desembarcan estos seres que son más altos y más fuertes, pues obviamente eran demonios, apocalipsis, los gigantes, ¿no? Y durante mucho tiempo la fama precedía el saqueo vikingo y eso hizo que tuvieran más éxito, por supuesto, ¿no? Y ellos aprendieron a jugar con eso, dijeron, ah, con que estos nos tienen miedo, bueno, muy bien, entonces venga a ver, descabezamos a uno y destripamos a otro y hacemos alarde de esto y entonces así es más fácil. Y en efecto les funcionó durante muchísimo tiempo, porque inclusive hubo momentos en que no tenían ni que pelear, sino que aparecían en la costa y ya aparecían en la playa los, los ingleses con los cofres de oro. Y ya, hacían negocio y suerte. Entonces, magnífico, ¿no? Pero eran considerados también gigantes, ¿no? Precisamente. Entonces yo creo que estamos hablando de ese tipo de cosas, Juan. Sí, 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 y es muy interesante que lo menciones porque obviamente la gente, como dices, puede llegar a exagerar las historias. De hecho, tenemos la otra versión es de, según el historiador Chavero, que consideraba que los Kinametsin más bien representaban a los Otomís, otra tribu salvaje que estaba en esta época, y es que ellos habitaban los lugares mencionados y vivían en estado salvaje, o sea, andaban desnudos todo el tiempo. Ujú. Y entonces dicen que pues tal vez eran ellos los gigantes. Y hay un mito de esta cultura que se llama el mito del quinto sol, que Ajá. pues explica un poco qué fue lo que pasó con los gigantes. Entonces lo podemos llegar a interpretar según a nuestra propia perspectiva, qué es lo que dice esta mitología. ¿Estás listo, ve? Sí. Dice, según, según el mito del quinto sol, en el principio de los tiempos, los dioses mexicas decidieron crear vida. Así nació Ocelotonatiuh, Ahí está, un Alejandro sol anota. Ocelonatiu. Oce, lotonatiuh, Ocelonatiu. ocelotonatiuh, Ok. ocelotonatiuh, un sol hecho de tierra junto con seres humanos gigantescos. Aquellas criaturas medían alrededor de 7 metros de altura. Sin embargo, debido a su descomunal tamaño,
Esos hombres eran lentos y torpes, a tal grado que cuando se caían ya no podían levantarse y así morían. Los dioses contemplaron decepcionados a los gigantes y decidieron destruirlos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, derribó al sol de tierra. Se desataron olas de terremotos y los gigantes fueron tragados por las grietas del suelo. Así, si tomamos por cierto este mito, puede que algunos de los gigantes que Quetzalcóatl pensó destruidos hubiesen sobrevivido y después atormentado a los olmecas jicalnancas. Ahí tiene usted, claro. Ahora, vamos a tratar de interpretarlo. Ya tenemos como que una idea, hemos criticado la posibilidad de que tal vez Quetzalcóatl era un extraterrestre de origen reptiliano, porque era representado como una serpiente emplumada. Ahora, si lo queremos interpretar desde un punto de vista analógico, sin caer en el mito de la magia y lo relacionado y tratar de proyectar esta historia con algo de credibilidad, podemos llegar a decir que esto es parte del gran diluvio, porque se dice que se crean olas, ajá, olas gigantes, y fueron tragados por las grietas del suelo. Y cuando se dice que fueron tragados por las grietas del suelo, podemos llegar a imaginar de que esta raza se refugió en el centro de la Tierra, donde viene la gran teoría de la Tierra hueca de Agartha, donde ya hemos hablado mucho de que Julio Verne, H.P. Lovecraft y un sinnúmero de escritores han hecho varias historias acerca de este gran mundo que se encuentra en el centro de la Tierra. Ahora, en Turquía se encontró una ciudad subterránea, la cual probablemente fue el refugio de los gigantes. Se encuentra a 85 metros bajo tierra. Es la antigua ciudad de Elengubu, conocida como Delinyupu, y se encuentra a más de 85 metros bajo la superficie de la tierra y abarcaba 18 niveles de túneles. Esta ciudad subterránea excavada es la más grande del mundo y estuvo en uso casi constante durante miles de años, cambiando de manos de los frigios a los persas, a los cristianos de la era bizantina. Ahora, ¿por qué estábamos en América y después nos fuimos hasta esta parte de Europa? Porque el gran diluvio sucedió en todo el mundo. Entonces, tenemos esta teoría que estamos analizando, que estamos desarrollando juntos, de que tal vez los seres humanos no fuimos la primera raza que llegó a este mundo. Tal vez cuando nos crearon los extraterrestres o nos crearon en este experimento, que regresamos a la teoría de que tal vez fuimos creados por alienígenas, tal vez primero hicieron a los gigantes y no les salieron bien. Como dijeron, pues eran torpes, se caían, se morían. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un modelo más pequeño. Ajá. Vamos a hacer un modelo más pequeño y a ver qué tal salen. Y salimos, no salimos muy bien, pero aquí andamos, ¿no? Ya llevamos un rato, llevamos unos 8,000 años aquí en chinga. Unos 250,000 años aquí en chinga. Entonces, aquí andamos. Ahora, entonces los gigantes tal vez se refugiaron en el centro de la tierra, se refugiaron debajo del suelo para poder vivir en paz y estar alejados de nosotros. Y esta es una gran prueba de que hay mundos conectados debajo de la tierra. O sea, un subterráneo de miles y miles de años, con 8 niveles. O sea, estamos hablando de que no solo sus habitaciones con forma de cuevas se extienden por cientos de kilómetros, sino que se cree que las más de 200 pequeñas ciudades subterráneas separadas que también se han descubierto en esta región pueden estar conectadas a estos túneles, creando una red subterránea masiva. Según el historiador Deriyuku, esto fue redescubierto en 1963 por un lugareño anónimo al que constantemente se le perdían sus pollos. O sea, imagínate, pierdes un pollo, te vas a buscar y encuentras un maldito mundo debajo de la tierra. De locos. Esta civilización estuvo escondida durante miles de años y pues comenzó de inmediato a excavarse. Ajá. La ciudad cueva pronto fue visitada por miles de turistas y en 1985 se agregó a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La geomorfología, o vaya, la forma de la tierra de esa región, favorece la excavación de espacios subterráneos.
y explicó que la toba local habría sido bastante fácil de tallar con herramientas simples como palas y picos. Claro, por la clase de material que está, que recubre, ¿no? Es un material poroso. Vamos a ver si tenemos alguna imagen por ahí. Sí, aquí la tenemos ya. Es un Sí. material poroso bastante circunspecto. Ajá. Es bien, bien curioso el material. Venga a ver si aquí dando crédito nos permiten mostrarle a nuestros queridos Sí, youtubientes y tiktokteros la... entonces sí te das cuenta de que existe una gran posibilidad de que los gigantes estén vivos y estén en el centro de la Tierra. Y sabes qué, yo creo que no nos alcanzó el tiempo para hablar de los gigantes completamente. Entonces, ¿cómo ves si lo dividimos en parte uno y parte 2? Claro, está buenísimo. Si hay un ¿Sí? montón de cosas, todavía Porque tenemos el video. nos falta hablar de mi compadre canadiense, que ya tenemos rato que queremos hablar de él, que se perdió. Sí, sí, Podemos hablar también más adelante de Pie Grande, de Sasquatch, que sí. pues claramente es una raza que vive en las montañas heladas. Y también creo que podemos hablar de la cultura celta de los gigantes de esa época. Eso te iba a decir, que por ejemplo hay crónicas de los soldados romanos cuando llegaron a invadir esta parte del mundo, esta parte de Escocia Alta y España Alta, ¿no? Y se encontraron, y las crónicas lo dicen, que los soldados temían a la embestida del ejército celta porque eran bestias descomunalmente altas que además combatían desnudos y pintados. Entonces con las verijas al aire. Entonces ver correr un tipo ahí con el miembro gigante hacia ti con un cuchillo, pues era para el romano era atemorizante, ¿no? Y decían que eran de seres muy altos. Y la fisiología celta, en efecto, plantea que eran precisamente seres humanos de 1,80, 1,90, 2 metros. De pronto algunos sí eran gruesos, de corpulentos, pero la mayoría eran más o menos delgados y altos. También porque era la forma como podían sobrevivir o se había ajustado su biología al entorno, ¿no? Porque dependían mucho de los frutos, dependían mucho de los árboles, entonces tenían que estar constantemente trepando, alcanzando alturas altas, escalando determinado tipo de rocas para también ponerse a salvo de las bestias. Entonces, pues habían desarrollado casi que esta especie de raza, ¿no? Y los romanos tienen crónicas muy interesantes al respecto de eso, ¿no? Sí, los romanos, el Imperio Romano fue una gran civilización desde su origen, ¿no? De que eran como su origen mitológico entre Rómulo y Remus, los hermanos que Ah, esa pelearon. historia es lindísima, ¿no? Es buenísima. Ese es- Podemos hacer un especial de Roma, claro, también esa estaría historia es chingón. lindísima. Como qué bonito la loba, pues que cae Troya, salen huyendo Ajá. los troyanos y la loba pues adopta a Rómulo y Remo y los amamanta y por eso el romano tenía ese carácter beligerante y alfa, ¿no? Claro que les duró poco, les duró porque hoy en día los italianos sí, Sí, o sea, francamente, empezaron con siete reyes, con Tasio, me acuerdo, sí. pero bueno, Eso es tema de otro podcast. sí, Sí. o sea, hablar de Roma es hablar como unas 20 horas, Sí, más, claro, más, no, imagínate, no, imagínate todo lo que hay que decir pero ahí, bueno. ¿no? Pero sí está bueno, entonces vamos a darle el otro viernes la segunda parte de los gigantes, ¿qué te parece, Juan? Sí, nada más un dato curioso que siempre me gusta decir acerca de los romanos es de que utilizaban su orina como un juego bucal. Nada más, me gusta decirlo güey, porque es muy curioso, es muy curioso. Hijos de Pero los bueno, chingadas, romanos de la chingada, hombre. pero bueno. Bueno, ahí, Perfecto. ahí ya usted ve, ahí como dice un amigo mío, ahí aparecieron las llaves, por eso es que no rindió el imperio. Bueno, un saludito a toda la gente que estuvo por aquí conectada en YouTube, TikTok, en todo mundo. Estamos en Azul también, estamos en Facebook. En Facebook alcanzamos a salir un ratico, sí, señor. Sí, Ah, señor. ok, vale, vale. Bueno, pues un saludo a toda la gente que está por ahí conectada y gracias por haber estado aquí. Recuerden que somos ignorantes, ustedes están aquí porque también son ignorantes.
Esto es solo para ignorantes. Bueno, muy bien. Pues Juan, muchísimas gracias. A todos muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo viernes en donde viene la segunda parte de los gigantes, que el tema es tan grande que tenemos que hacer dos partes. Sí, señor. Tema gigante, tema grande. Dos partes vienen. Bueno, los dejamos en compañía de lo mejor de Madcast y nos vemos el viernes entrante. Muchas gracias. Bye bye.